Y en las cuales aprenden las matemáticas, pone un like o un suscríbete en la canal. Comenzamos. Parece que estás buscando recursos para aprender matemáticas, tanto a nivel básico como avanzado, especialmente sobre funciones y cómo los números interactúan en distintos contextos, incluyendo el cálculo digital. Aquí tienes algunas sugerencias para aprender. 1. Plataformas en línea. Khan Academy ofrece desde matemáticas básicas hasta avanzadas, incluyendo álgebra, cálculo, geometría y más. Explican las funciones y cómo operar con números paso a paso. Coursera o edX, estas plataformas tienen cursos más avanzados en matemáticas, que incluyen temas como funciones, cálculo y álgebra lineal. Muchos cursos son impartidos por universidades prestigiosas. Brilliant, una plataforma interactiva que enseña matemáticas a través de problemas y ejercicios prácticos, abarcando tanto temas básicos como avanzados. 2. Libros. Matemáticas básicas. Libros como Matemáticas para Dummies son una excelente introducción. Funciones y cálculo avanzado. Puedes buscar libros como Cálculo de James Stewart, que cubre funciones, derivadas e integrales. 3. Aplicaciones. Potomath te permite resolver problemas matemáticos tomando una foto del problema y te muestra paso a paso cómo resolverlo. GeoGebra. Es ideal para explorar funciones y gráficos interactivos, lo cual es útil para entender cómo funcionan los números en distintas ecuaciones. 4. YouTube. Existen muchos canales como Math2Me, Unicos o Patrick JMT, que tienen tutoriales detallados sobre funciones, ecuaciones y otros temas matemáticos. Si estás interesado en un área particular, como funciones, álgebra o cálculo, puedo recomendarte más recursos específicos. ¿Calcular las medidas de tiro cosas? Para calcular las medidas de tiro, o cosas relacionadas con el tiro, necesitaríamos más contexto. Puede que te estés refiriendo a la trayectoria de un objeto, como en el caso de un tiro parabólico, o a cálculos relacionados con la balística. Aquí te explico dos conceptos comunes asociados al tiro. 1. Tiro parabólico. Física de proyectiles. En un tiro parabólico, un objeto es lanzado con una velocidad inicial y sigue una trayectoria curva debido a la gravedad. Las fórmulas básicas que se utilizan son, altura máxima, tiempo total de vuelo, alcance horizontal, donde, es la velocidad inicial, es el ángulo de lanzamiento, es la aceleración debido a la gravedad, aproximadamente 9,8 m/diagonal s superíndice 2. 2. Cálculo de la velocidad de proyectiles. Si estás disparando algo, como una pelota, una bala, etc., podrías usar la fórmula de la energía cinética para determinar la velocidad, E-K igual a barra inversa frac 1, 2 v2. Es la energía cinética, es la masa del objeto, es la velocidad. 3. Balística, armas de fuego o arcos. Si te refieres al tiro en balística, por ejemplo, de una flecha o bala, los cálculos dependerán de la velocidad del proyectil al salir del arma y de factores como la resistencia del aire, el peso del proyectil y la gravedad. Datos que podrían ser útiles para calcular: velocidad inicial del objeto, ángulo de lanzamiento, distancia al objetivo. Condiciones externas, como la resistencia del aire. ¿Es algo de esto lo que tenías en mente? Si necesitas un cálculo específico, ¿me podrías dar más detalles sobre el contexto del tiro o qué es exactamente lo que necesitas calcular? En me gusta el vídeo, comentarios del like del gusto, un suscríbete de la canal de hora o algo otra semana en sigue. Comenzamos. Ancho y radio y alto en ¿por qué con regla? Parece que estás buscando cómo calcular medidas como el ancho, radio y alto de un objeto usando una regla. Aquí te explico cómo hacerlo para diferentes tipos de objetos y situaciones. 1. Medir el ancho, alto y largo de un objeto rectangular. Si tienes un objeto rectangular o cúbico, como una caja, las dimensiones que medirás con la regla serán: ancho, la distancia de un lado a otro en la parte más angosta; alto, la distancia desde la base hasta la parte superior del objeto; largo, o profundidad, la distancia entre la parte delantera y trasera del objeto. Para medirlas, coloca la regla a lo largo del lado que deseas medir. Alinea un extremo de la regla con uno de los bordes del objeto. Lee la medida en la regla donde el otro borde del objeto termina. 2. Medir el radio de un círculo. Si tienes un objeto circular, como una tapa o una rueda,
el radio es la distancia desde el centro del círculo hasta su borde. Para medirlo, primero, mide el diámetro, que es la distancia total de un borde del círculo al otro pasando por el centro. Luego, divide el diámetro por 2 para obtener el radio, radio igual a barra inversa frac, diámetro, 2. 3. Medición del ancho, radio y alto en cilindros o esferas, si estás midiendo un cilindro, como un tubo o una lata, o una esfera, ancho, o diámetro del cilindro o esfera usa la regla para medir la distancia entre dos puntos opuestos en el borde. Radio, divide el ancho, diámetro, por 2. Alto, solo para el cilindro mide la distancia entre la base y la parte superior del cilindro usando la regla. 4. Usar una regla correctamente, asegúrate de que la regla esté bien alineada con el objeto que estás midiendo. Coloca la regla recta y evita inclinarla, ya que esto podría dar una medida incorrecta. Si estás midiendo en milímetros, o centímetros, cm, asegúrate de usar la unidad correcta según lo que necesitas. Si tienes un objeto específico en mente para medir, déjame saber y puedo darte un ejemplo más detallado.